base a lo que es la predicación de la palabra, hemos visto y he considerado, mis hermanos, que la predicación de la palabra es un desafío que el hombre natural nunca podrá entender. Y entonces hay ese nunca es nunca. Por eso noten el grado de desafío, noten el grado, mis hermanos, de riesgo al no considerar lo que es una palabra que sea dada por el Espíritu. Y que yo sepa, conforme a las Escrituras, la única manera en la cual habla el Espíritu es a razón de los misterios revelados. Con eso no pretendo que podamos, mis hermanos, elaborar sobre una doctrina, una teología en el cual solamente podamos decir la revelación y no quedarnos en la parte muy práctica. Entonces, creo que a través de lo que el Señor me ha dejado ministrar la palabra, he encontrado que el desafío tiene que ser que podamos buscar de las Escrituras una palabra que podamos ir a la profundidad, pero que en esa profundidad la podamos poner de una manera muy práctica en la vida de la iglesia. De tal manera que podamos nosotros ver la gran implicación que tiene, mis hermanos, una palabra entregada a profundidad. Entonces no es el hecho de decir que somos cristocéntricos, ni el hecho de decir que tenemos revelación, sino es la parte que si esa palabra no es entregada a profundidad, no llega a fruto. Y eso dicho a través de lo que es el mismo Señor en la parábola del sembrador, y vean cómo esa semilla, cuando ha caído en la superficie, no lleva fruto. Pero cuando cae en buena tierra, entonces ahora produce. Y ahí he captado también, después de no vernos, Josué, después de no vernos cada uno de nosotros por 2 años por lo menos, y así puede pasar más tiempo y de pronto un encuentro y podemos decir, oye, ¿cuánto has crecido espiritualmente? O cómo el Señor se ha manifestado a tu vida, que veo un crecimiento espiritual. Y entonces, ¿a qué nos referimos con un desarrollo espiritual? Si no es esa semilla, mis hermanos, que ha caído en nosotros, Cristo. Y entonces en la manera como esa semilla, mis hermanos, cae en la profundidad, y entonces ahora va creciendo sobre lo mismo hasta que llega a dar fruto, y entonces podemos decir, ¿qué es desarrollo espiritual y qué es crecimiento espiritual? La vida de Cristo en cada uno de nosotros. La manifestación de aquello que recibimos fue Cristo, y Él es la simiente incorruptible, Él es la semilla. Entonces, ¿cómo podemos definir desarrollo espiritual o un crecimiento espiritual? No es otra cosa más que el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Pero en todo eso, vean el desafío que tenemos en este tiempo. Una palabra que el Señor nos dé, que podamos ir a la profundidad, y de esa manera también lo que nos dice, por ejemplo, Jeremías, y que pone la ilustración de un árbol que está junto a las corrientes, y habla acerca de una profundidad para que pueda dar su fruto a su tiempo. Entonces espero por el Señor que esta palabra también sea de gran bendición, que sea de edificación, y también voy a dar un testimonio muy personal. Y no sabe el avance que el Señor ha traído en mi vida. Estoy hablando en lo que es un desarrollo espiritual en base a esta palabra que hoy puedo compartir. Lo he dicho en todo este viaje, que es fácil, ¿verdad? Nosotros tomar de todos, cuántos sermones no tendremos los que tenemos más de 10 a 20 años predicando la palabra. Y entonces, como el hecho de tomar, ¿verdad? Un maná que hay que guardar para el día de mañana. Un maná que tengo que asegurarlo para mañana, pero ese maná se va a engusanar. Como diciendo que la parte del Señor, aunque tenemos ya, el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, el Señor se sigue mostrando día a día. Eso no permite que nosotros podamos estar almacenando de lo que ya el Señor nos ha dado como pan de vida, sino que nos sitúa en la parte de la dependencia. Día a día el Señor, salir y tomar ese maná, y de esa manera, mis hermanos, día a día, según la porción, según lo que cada uno pueda comer, entonces eso nos actualiza.
eso trae sobre nosotros actualización. Esa fue en resumen la plática que tuve con el pastor Marcelo, a razón de seguramente, ¿verdad?, todo lo que se ha tomado el Señor en nuestras vidas en la parte formativa dentro de lo que es la palabra del Señor, para ahora nosotros mirar hacia atrás y decir amén. ¿Por qué? Porque hemos recibido de esa palabra, pero que de hoy el Señor sigue hablando. Voy a tratar de resumir lo que dije, y es: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió, que sale, tiempo presente, un Dios que habla, y Dios habla a aquel que le oye, y de ahí la necesidad de escuchar la voz de Dios. Como lo digo, como parte del testimonio personal, he visto avance en el desarrollo de la obra del Señor en lo que tiene que ver saber de aquello que el Señor ha traído sobre nuestras vidas. Cuando nosotros nos referimos a esto, mis hermanos, solo la vida del Espíritu va a tener sobre nosotros una suficiencia. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, en su verso 14. Hay muchas maneras de compartir las Escrituras, pero la manera en la cual, mis hermanos, nada será por encima de lo que es esa palabra que tiene espíritu, que tiene vida. Y aquí en 2 Corintios, vean que el Señor nos libre de esto. 2 Corintios, y al mismo tiempo anhelar ver el contraste que presentan estas escrituras. 2 Corintios capítulo 2, y en su verso 14 dice: mas, vean, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No elaboro mucho, pero solamente ponerlo bajo el contexto. Se abre una puerta en Troas para que Pablo predique y no entra. ¿En qué triunfo podemos nosotros notar en una puerta que se abrió para la predicación del evangelio, pero por no tener reposo su espíritu y no haber hallado a su hermano Tito, entonces no entró? Me imagino que la plataforma estaba puesta. Me imagino que ya estaba todo el escenario. Me imagino que ya va a venir el apóstol Pablo. Pero ¿de qué manera concebir el triunfo de la vida espiritual si no es que él siempre tome el liderazgo? Entonces, la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver. Aunque se le abrió puerta, eso lo encontramos en el verso 12, en el verso 13, bajo su contexto, ahí hay triunfo. Cuando no tomamos esto de nuestras fuerzas, o en lo que nosotros hemos llevado en experiencia, sino una victoria espiritual en la cual siempre el Señor nos lleva. Ahora, verso 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, tiempo presente, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y el verso 17, ¿cómo ser librado de esto? ¿Cómo tomar la palabra del Señor e impartirla? Esto es para que todos aquellos que tienen una aspiración de servir al Señor, o todos aquellos que tienen el llamado del Señor firme para lo que es discipular o poder compartir el evangelio, la edificación de los creyentes. Entonces, ¿cómo librarnos de lo que dice el verso 17? El verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Que medran está hablando de lo que es un vendedor ambulante, alguien que trae una venta al por menor. Es alguien que nosotros encontramos. ¿Cómo librarnos de esto? Tomar las escrituras para poder ser como un vendedor ambulante, a ver quién compra. Mis hermanos, dice que medran falsificando la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo librarnos de eso? Sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos no de Cristo. No hablamos de Cristo. Un conocimiento objetivo, no. Un conocimiento subjetivo. Estoy usando términos humanos. Pero la ilustración es la siguiente, la he usado. Y es los que sabemos andar en bicicleta de niños.
no la hemos agarrado en 15 años, pero de pronto nos dice, ¿quiere andar en bicicleta? Y dice, sí, no hemos practicado, pero tenemos ese conocimiento ya dentro de nosotros activo, no se ha ido. Y entonces tomamos la bicicleta y aunque no hemos tenido una práctica, es algo que ya tenemos experimentado. De eso, de lo que se trata es, mis hermanos, cómo ser librados de no predicar de una manera indecorosa, y cómo hoy lo podemos ver es hablar no de Cristo, sino hablar en Cristo. El Señor nos ayude en todo esto. Concesiones divinas. Esta palabra pensé que no lo iba a ministrar, y hablar acerca de lo que puede traer, considérenlo, en lo que tiene que ver una prerrogativa, o hablar derechos y prerrogativas de Dios que solamente han sido conferidas al Hijo, a Cristo. Estoy refiriéndome a un derecho y a un privilegio, una prerrogativa de Dios en el cual Él puso sobre el Hijo concesiones, en el cual nunca las vamos a encontrar. Y aunque podamos nosotros ver, mis hermanos, en la parte que se le dio a Cristo, ahora hablando en Cristo, nosotros podemos disfrutar de lo que el Señor trae y que implica sobre nosotros una participación si realmente nosotros hemos recibido a Cristo. Entonces, hablar acerca de lo que es impactante. Esto es impactante porque miren cómo Dios se ha sujetado para ser personal o conocido únicamente a través del Hijo. Eso para mí es muy impactante. La manera como el Dios eterno, la manera como aquel que no tiene alcance, porque su conocimiento no hay quien lo alcance, y al hablar acerca de las mediciones excede todo conocimiento, y de ahí encontramos profundidades cuán inescrutables, y todo lenguaje que podemos ver en las Escrituras acerca de lo que es el Dios, mis hermanos, el Dios, ¿cómo lo presentó el profeta? Las nubes que vemos son el polvo de sus pies. Imagine la grandeza. Bueno, ese Dios, esto para mí es impactante porque el Dios se ha sujetado a ser personal, conocido únicamente a través de lo que es su Hijo, y entonces una prerrogativa. Eso trae sobre nosotros un impacto. ¿Por qué? Porque no existe, es decir, no hay acceso ni conocimiento a la naturaleza de nuestro Dios aparte de su Hijo. No lo vamos a encontrar. Y de ahí es donde nosotros podemos ver la necesidad de nosotros ver que aparte no poner nuestra mirada en el Señor, eso nos va a privar del conocimiento de nuestro Dios. El Señor le ha placido manifestarse y ser conocido a través de su Hijo. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Entonces nuestra atención es poder ver a Cristo. Entonces el llamado es ver al Señor. ¿Para qué? Porque a través de Él nosotros podemos tener acceso a lo que es el conocimiento de Dios. De hecho, quiero decirle que los grandes inventores, todos aquellos que nosotros podamos ver que han impactado a través de la ciencia, a través de la investigación, del descubrimiento, todos estos llegaron a entender una cosa, que la sabiduría viene de Dios. Y de ahí podemos ver que la idolatría priva. La idolatría, el hombre natural nunca podrá percibir las cosas que son del Espíritu. Vayan bien rápido, Isaías 44. Al hablar de las naciones, al hablar de lo que es los ídolos, todas las naciones son idólatras. El hombre por naturaleza es idólatra. Tiende a adorar lo que no es Dios. Y entonces, culturas, y que nosotros podamos poner nuestra cultura, por ejemplo, Latinoamérica. ¿Y cuál es nuestra cultura si nosotros pudiéramos ver hacia dónde el origen de cómo surgieron estas naciones? Por ejemplo, México, los mayas. Y estamos hablando de algo detestable, sacrificios humanos, sacrificios de niños, adorando al sol, al fuego, al viento. Y de ahí para que nosotros podamos poner un punto de partida y decir de dónde venimos. Ya no fui hasta Adán, pero ahí centrado en una parte quizás cultural, y poder ver hacia dónde nosotros hemos sido privados y cómo la grandeza del Señor para nosotros entrar en una comunión con Él, para que nosotros pudiéramos ver bajo un acceso
de una naturaleza personal, un Dios que se manifiesta personalmente con nosotros, impresionante. El Dios Todopoderoso queriendo venir, mis hermanos, a su pueblo y viniendo a un corazón. Ningún derecho tendríamos. Pero vean aquí en el capítulo 44 de Isaías, verso 9, los formadores de imágenes. Verso 12, el herrero. Verso 13, el carpintero. ¿Sí? Verso 16, parte del leño quema, en el fuego con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra, lo adora. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Y vean el resultado. Nunca tendrá acceso al conocimiento de Dios. No estamos hablando de un conocimiento intelectual. No estamos hablando de una mente súper dotada, que sabe hacer temas, que tiene personalidad. Y como lo he dicho, si ustedes hacen un experimento que puedan bíblicamente probar a todos, los que puedan decir: traigo una palabra de parte del Señor. Pero esto sería bueno cuando tú quitas la personalidad, cuando tú quitas la preparación, cuando tú quitas la manera como expone, si tú quitas la manera como herramientas que él utiliza, si tú quitas anécdotas, si tú quitas todo eso, mirarás cuánto realmente hay de la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar en una comunión de conocimiento no intelectual? No, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Entonces me gusta mucho el Salmo 119 porque es el salmo que por excelencia empíricamente nos enseña a Dios como la palabra. Y como cada uno cuando ve el Salmo 119 puede ver una experiencia real. ¿Y de qué se trata todo esto? Es Dios está en medio de nosotros. ¿De qué se trata todo esto? ¿O cuál es la parte en la cual nosotros podemos correr y decir: la presencia de Dios está en medio nuestro? Es vivo en la presencia de Dios. Y qué reconocimiento cuando nosotros podemos ver esa vida está llena del Señor. Y cuando vemos esa vida está llena del Espíritu. Pero también es ver cuando alguien no lo está, dice: anda en la carne. No refleja nada. Verso 18, ¿qué pasa en un conocimiento natural, idólatra? Encontramos: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. En otras palabras, no hay, mis hermanos. Si avanzan al 45, capítulo 45, y vean de qué manera, mis hermanos, el Señor viene a lo que es ofrecimiento, no ofrecimiento en la parte de un mercader, sino un Dios que se quiere mostrar, se quiere revelar. Verso 20, 45, verso 20, de ahí mismo Isaías: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Ahora sí, ¿quiénes? Todas las naciones. No tienen conocimiento, y estos, aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Qué privilegio haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Pero en ese acceso nada podrá venir fuera de su Hijo. Por eso es que hablamos de Cristo. Por eso en todo este libro, un solo dicho propiamente en los originales, los libros, para que luego viniera el latín y nos dijera el libro, la Biblia. Pues bien, en todo esto podemos nosotros ver cómo quizás en episodios, usando hombres, usando naciones, pero todo bajo lo que es valorar las Escrituras, y es todo esto habla de uno solo, de Cristo. Y entonces ahí enfocamos en la parte de que cuando nosotros vemos, pregunten una pregunta: ¿qué concesiones el Padre le ha dado a su Hijo? Y entonces beneficios de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando veo los beneficios de esta palabra nos libra completamente de los principios satánicos, como es orgullo, una pretensión, el espíritu del anticristo. ¿A qué me refiero? Es que
fuera de Cristo no hay conocimiento. Fuera de Cristo nadie puede pretender que pueda traer un conocimiento. Fuera de Él no hay nada. Y entonces es cuando nosotros podemos ver a Cristo y no vemos mucho lo exterior. Aprendimos a ver a Cristo. También esa palabra puede traer un beneficio porque nos ayuda a conocer a Jesús en su gloria. Nos enseña a ver al Cristo de gloria. Nos enseña a ver de esa manera. Ahora, ¿por qué verlo? Porque en la manera como nosotros podamos ver, somos transformados en la misma imagen. Y entonces sucede en el creyente la parte de una transformación, de una metamorfosis, que es de lo natural a lo espiritual, del hombre exterior al hombre interior, de lo que es, mis hermanos, aquello que es corruptible a lo incorruptible. Y entonces estamos en ese proceso en el cual la transformación es parte esencial, en la cual nosotros podemos ver por qué no hay tanta transformación. Es porque no se está mirando en esa imagen, no se está contemplando. Entonces imagine un espejo en el cual usted se refleja ahí y usted cree que todo lo que hay aquí es para que usted pueda verse, o todos los beneficios para usted. No, nos estamos viendo en un espejo, como en un espejo, para ver a Cristo, y de esa manera somos transformados a esa misma imagen. De aquí, mis hermanos, puedo ver que también es una palabra que nos puede llevar a evitar el naufragio, usando la región. Es una palabra que nos lleva a dar en el blanco, nos libra de traer vanidad y propósito. Pero la pregunta es, ¿cuáles son estos únicos y solo derechos de Dios que le ha conferido a su Hijo? El primero de todos. Aquí empieza todo. Y creo que soy objetivo, y creo que en la parte, mis hermanos, que ponerlo por lo menos número 1 en su orden, ahí es donde encuentro la necesidad que hoy nosotros podemos ver. Por ejemplo, voy a dar una ilustración para decir que la primera concesión que podemos ver que el Padre le ha dado a su Hijo y que fuera de Él no podemos nosotros encontrarla, es la búsqueda de todo hombre, y es, ya lo he dicho, la vida. Amén. Vida. Por eso hoy se está levantando el aborto, el infanticidio. Por eso hoy nosotros podemos ver clonación, podemos ver lo que es una reproducción in vitro. Y si ustedes supieran, cuando uno entra a eso, mis hermanos, terror completamente. No tengo tiempo, pero me invitaron a compartir en una universidad en la parte en pro del aborto. Me dijeron, la parte religiosa usted las va a dar. Me dieron media hora solamente. Era la parte en el cual, ¿qué decían las escrituras en base a lo que es el aborto? Y entonces no había considerado a profundidad el tema. Pero si usted puede ver cómo es defensor de la vida y cómo la parte de la vida es cuidada. Primeramente, Dios valora la vida, toda vida, pero especialmente la del ser humano. Y ahí vamos en una disminución como en un embudo, que primero es Dios valora la vida, pero la vida inocente es la que el Señor, ahí nosotros podemos ver que Él cuida. Pero hablando acerca de la parte de la vida, consideren, mis hermanos, cuando estábamos sin Cristo, ¿cuál era nuestra necesidad? Ahora escúchenlo de los que no tienen a Cristo, y es, mira, yo solamente quiero vivir bien, yo solamente quiero vivir en paz. Y encontramos a los padres dándolo todo porque quieren ofrecerle una vida mejor a sus hijos. Y ahora, cuando nosotros vemos antes de Cristo, puedan pensar por un momento antes de Cristo, ¿cuál era su búsqueda? ¿Y cuál era la búsqueda? Es vivir bien, tener una buena profesión. Y entonces nos atrapa el mundo. ¿De qué manera? Pensar que la droga nos da felicidad, pensar que la diversión nos da felicidad, pensar que todo eso pueda generar sobre nosotros no tanto la felicidad, sino vida. Entonces recordé algo en la preparatoria secundaria, y fue un llamado Luis Pasteur, no sé cuántos se acuerdan de ese. Pero a mí algo que me impactó de toda esa clase fue la generación espontánea. Y lo que hace, ustedes pueden meter al Google,
métanse al internet si son gustosos, pero puedan ver todo lo que esto, la fascinación que desató este extravío de la generación llamada generación espontánea. Y tenía que ver una cosa, se puede sacar vida de donde no hay. Y entonces una parte muy práctica que hace como experimento. Él decía, si nosotros en un lugar oscuro ponemos mazorcas, ¿sí se entiende? Maíz, y lo tapamos con un saco, entonces va a haber generación espontánea y entonces va a crear ratones. Y si ustedes vieran todos los experimentos que este hombre hizo, y eso desató, mis hermanos, desató una fascinación, creyendo, esto es importante, estoy actuando en la ciencia o viendo la parte de la historia científica, y poder como aseguraba que podía haber vida de la muerte. Hermanos, todo esto vino abajo. Y entonces todo hombre entendido en lo natural, no en lo espiritual, todo hombre entendido en lo natural sabrá que la vida solo procede de la vida y nunca de la muerte. Llegó a esa conclusión. Y entonces todo eso fallido, y la conclusión fue la siguiente: la vida no se puede sacar de la muerte. La vida solamente se saca de lo que es la vida. Y entonces venimos a la parte. Vean lo que dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. ¿Dónde encontramos? Primera de Timoteo. Esto solamente lo va a encontrar en Cristo. La concesión que el Padre le entregó a su Hijo es esta: dar vida. Pero capítulo 1, mis hermanos, capítulo 6, les dije, Primera de Timoteo 6, 16. Y vean cómo se levanta. Al único que tiene inmortalidad no puede morir. Amén. Hablando de nuestro Dios, tiene vida. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver la perspectiva de la muerte de Cristo sobre dos escenarios. Dos escenarios. Pero el único que tiene inmortalidad, es decir, no puede morir, es inmortal. Y de ahí es donde nosotros podemos ver el contraste, la inmortalidad de la naturaleza divina contra la llamada inmortalidad del alma. No trato de enredarlo en tanto así término, solamente quiero captar la atención en base a lo que es, vea, la vida, todo lo que el hombre puede dar por la vida. Pero vayamos a una situación en riesgo, una situación así, pero bajo lo que es una tormenta, un torbellino, Job. Y entonces, ¿a qué conclusión llega? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará. ¿Por qué? Es impresionante. A algunos le detectan un cáncer, una enfermedad viral, y que, mis hermanos, el tratamiento cuesta mucho. Ahí se va los ahorros, ahí se va lo que es la parte de sus propiedades, ahí lo da todo. Y entonces todos vienen a actuar sobre, es que quiero que viva, no quiere morir. Entonces vean, aquí he entendido una cosa en la parte espiritual de lo que la llamada iglesia del Señor. ¿Por qué es que en este tiempo, como una barredora, mis hermanos, movimientos en la iglesia que puedan arrastrar a miles? ¿Cuál es el ofrecimiento si no es darles esperanza en lo que tiene que ver vida? Y ahí es donde nosotros podemos ver, decir, no, hombre, este programa de matrimonios, eso me cambió la vida. No, este curso de liderazgo, esto me cambió la vida. Y con la misma, aun cuando ya estamos en Cristo, la búsqueda viene a ser la misma. La vida, hasta que nosotros llegamos a esta parte. La vida solamente puede ser encontrada en Cristo Jesús. Ahora, si me acompaña, por favor, les dije entender, no voy a elaborar tanto, pero considerando que ustedes puedan tener hambre de la palabra, pero cuando consideramos la parte de lo que es la muerte de Cristo, desde la perspectiva humana, se levantan los discípulos y con ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes mataron al autor de la vida. Una visión humana, bajo una perspectiva no humana, mis hermanos, quizás bajo una perspectiva natural, que con eso se levanta.
en la parte del derramamiento del Espíritu Santo y hablando acerca de ustedes mataron al autor de la vida. Pero por el otro lado vemos al Señor desde una perspectiva divina y dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y tengo autoridad y puedo tomarla. Amén. Y entonces ahí es donde podemos nosotros notar, pero noten por ejemplo esta parte en la cual Juan capítulo 5, verso 21. Juan capítulo 5, verso 21. Todo razón de la vida. Y esto quizás usted, dime la parte práctica. Alguien pueda decir, dime de qué se trata ahorita. Ahora lo vamos a ver, más adelante. Pero vean Juan capítulo 5, verso 21. Vean. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pregunta, ¿usted tiene esta vida? ¿Cuál sería la evidencia para decir yo tengo esta vida? ¿Un concepto? Antes era católico, ahora soy cristiano. ¿De qué manera evaluamos de decir realmente he valorado la concesión desde el inicio en la parte de lo que es me vino a dar vida y vida eterna? ¿Sabe cuál era mi concepto de vida eterna cuando estaba en las bancas de la iglesia? Vida eterna, ¿cómo será eso? No va a haber conteo, 1, 2, 3, ¿cuántos años tienes? Y todo eso enfocado hacia allá, todo eso enfocado al futuro. De tal manera que contemplación hacia afuera y en la manera como el Señor venga en la segunda venida a darnos vida eterna, nos quita completamente de lo que es la participación de esta vida, la manifestación, una de las preguntas que se hizo hoy. Pero si ustedes consideran, ustedes tienen esta vida, sigo leyendo, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A su Hijo o al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, amén, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos dio vida con su Hijo, nos dio vida juntamente con Él, y ahora nosotros podemos ver este testimonio de la vida eterna, un testimonio en el cual podemos decir, esta vida el Señor me la ha concedido. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Y el verso 26, porque como el Padre tiene vida, hermanos, generador de vida, Él da vida, así también, vean lo que dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esa concesión el Padre se la dio al Hijo, y ahora el Señor, mis hermanos, traer sobre nosotros todo esto se desarrolla. ¿De qué manera? Ahora ver la parte práctica. ¿Cuál es la evidencia de esta realidad, de esta concesión en la cual nosotros podamos ver? Y vean, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Y de aquí captamos soberanía del Señor. Eclesiastés capítulo 3, y noten lo que dice. Vean, todo comienza por una parte, todo tiene su inicio en algo, y dice el verso 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quién quiere? Pregunta. ¿Quién decide todo esto? Y pareciera ser que mañana programamos, yo mañana me voy, mis hermanos, el vuelo es a tal hora, yo ya lo decidí. Y pareciera ser que esta es la parte en la cual yo tengo el control de todo. Pero cuando nosotros vemos verso 2, vean dónde empieza todo. ¿Tiempo de qué? De nacer.
Si no hay esa vida, no se desarrolla nada. Y entonces, ¿será que yo puedo programar mi nacimiento? ¿Será que hoy nosotros podemos decir, no, yo voy a programar un hijo para el 14 de diciembre? ¿Será así que se puede hacer? ¿O será aquel que determina la parte de lo que es, mis hermanos, dar vida? Aquí la parte práctica. ¿Cómo saber de qué manera yo he recibido esta vida? Estamos hablando de una vida distinta a la nuestra. Estamos hablando otra capacidad. Estamos hablando otra naturaleza. Estamos hablando de otra conciencia. Estamos hablando de otros pensamientos. Estamos hablando de otros valores. Estamos hablando de la vida de Cristo. No sé si esta sea la realidad de cada uno de nosotros, pero basta que nosotros podamos enfocar. Me gusta mucho Eclesiastés, porque imaginan un hombre que tiene toda la sabiduría que Dios le ha dado, tiene todos los recursos. En el viaje que hicimos, bueno, viniendo de Talagante para acá, me puse a leer un rato y le comentaba al hermano de cómo impresionante la vida de este hombre, de cómo era riquísimo, cómo tenía una flotilla de barcos, la manera, imagínense, el impuesto anual que él recibía de las naciones extranjeras, hermanos, una millonada, 35 toneladas de oro, por ejemplo. Y en todo eso poder ver en qué se gasta, en qué se da la vida. Y entonces la parte práctica, que es la evidencia para decir, yo estoy en realidad esa concesión. Yo he recibido vida eterna para que podamos librarnos de un concepto futurista y poder ver, aquí está la vida de Cristo. ¿Y de qué manera? Hay dos maneras de enfocar. Y una manera de enfocar es a la manera de Salomón. Hermanos, gastó toda su vida poniendo su mirada todo lo que se hace debajo del cielo. Y esto me impresiona, porque es toda la unción que el Señor le había dado, toda la sabiduría que Dios le había dado, todo el recurso que Dios le había dado, toda la capacidad que Dios le había dado, para que no pudiera enfocar bien en dónde desarrollar vida. Y por eso, mis hermanos, al final decimos, el fin de todo discurso oído es este: ponte a trabajar y a riqueza. No. Vete a divertir. No. Teme a Dios y ¿qué? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, en la vida espiritual no cabe Eclesiastés. En la vida del espíritu no existe Eclesiastés. Siempre llegando al punto, no espero no ofender a nadie, pero le voy a decir la experiencia de que es siempre llegando al límite. Los creyentes: pastor, ¿y si me pongo un tatuaje pierdo la salvación? Pastor, ¿y si hago esto pierdo la salvación? Como acercándose al límite, va a decir, me quiero acercar pero no quiero perder la salvación. Y todo eso envuelto, si se puede hacer esto, si se puede hacer lo otro, y uno cayendo en ese juego. No ha entendido la vida eterna. Y si me caso con alguien que no sea creyente, no entendiendo la vida. ¿Y cómo me quiero ir de intercambio a México? O de intercambio a donde sea, jóvenes. Sí, porque eso voy a aprender más y dando la vida. Hermanos, yo debo decir algo. Yo digo amén, lo que ha dicho el pastor Adolfo. ¿Sabe qué fue lo que me hizo más feliz en la vida de mi hijo Miguel? Un día que dijo, quiero dejar la escuela. Nunca me haría algo tan feliz, mis hermanos, como alguien dijera, voy a abandonar esto para mi vida en el Señor. Fui bendecido. Ahorita él sigue estudiando, pero con una claridad en la parte de lo cual es, hay que terminar lo que empezamos. Es la convicción que Dios le ha dado a él. Y entonces le ha perdido sentido a la profesión, a la carrera. Y eso yo alabo al Señor. ¿Y por qué lo alabo al Señor? Porque no sé si les he comentado, pero padres de familia, tengan cuidado. Nomás vean. Les voy a decir cómo es la currícula ya. 3 de preescolar, 6 de escuela primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 6 de carrera.
unos 25 años, ¿sí? No, ahí todavía no quiero una licencia, una maestría, otros 2 años. No, quiero estar bien preparado, otros 2 años, un doctorado. Salió una eminencia. Se le abren las puertas por todos lados. Tiene la cartera llena. Se levanta temprano, desde las 6 de la mañana. Se va a acostar en la noche a las 8, a las 8, 9 de la noche. Y no tiene tiempo para el Señor. No sé si estén en ese desenfreno aquí. Vida. Y entonces vida. Para que mi hijo sea exitoso y poder decir en qué realmente hemos entendido de manera práctica lo que es la concesión que el Padre nos ha dado. Vida. Y entonces nos ponemos religiosos y no, yo tengo vida eterna, y no, la vida eterna. Y es que yo antes creía y ahora creo de otra manera. Yo antes era y ahora soy así. Hermanos, la evidencia que tanto nos falta es la vida de Cristo aquí en la tierra. La manera como Él pueda palpar lo natural a través de un cuerpo y en el cual nosotros podamos ver ahí. O en este estuche está lleno de los deseos de la carne o está lleno del poder de Dios. Y entonces vean, no tiene sentido la vida. ¿Cuál es me gusta como alguien lo dijo y yo lo repito? ¿Cuál es? Se me está olvidando. Pero vanidad de vanidades, todo vanidad. Y entonces noten, dar la vida, hermanos. ¿A qué estás dando tu vida? Y entonces la parte práctica es la vida de Cristo. Lo voy a repetir para que tú sepas lo que has recibido. Si tú has recibido realmente la vida en Cristo, entonces es una vida, escucha, que tiene estas características. Estamos hablando de una vida distinta a la nuestra. Tiene otra capacidad, tiene otra naturaleza, tiene otra conciencia, tiene otros pensamientos, tiene otros valores. Hermanos, esa es la vida del Hijo aquí en la tierra. Y aquí, Eclesiastés capítulo 1, vayan ahora a 1, verso 13. Y eso me impacta mucho. Una palabra práctica. Para así poner los pies sobre la tierra y decir, ¿realmente estamos llevando el cristianismo tal como es? ¿Realmente la iglesia está caminando bajo lo que es la expresión de la vida de Cristo? Y vean a lo que damos la vida. 1 verso 13. Y di mi corazón. ¿A qué estás dando tu corazón? No, es que yo quiero la mejor familia de todas. No, es que yo quiero los mejores hijos de todos. No, es que no digo que despreciamos todo esto, pero es lo más, en lo que más se gasta, en lo que más, mis hermanos, pone el énfasis la iglesia hoy en México. Estoy hablando de México. Si ustedes vieran todas las propagandas de la iglesia cristiana, ahí va, salvando familias, restaurando matrimonios, ¿sí? Y en todo eso, pero carretonar, bastantes. Luego vienen otros, si es liderazgo, principios financieros, ¿sí? Sí. Una iglesia divertida. Sí, le estoy diciendo la verdad, todo lo que hay. Y en todo eso nosotros poder decir, ¿cuál es el ofrecimiento? Y cuando uno traga eso, mis hermanos, decir, aquí esto es lo que yo necesito. Cuando alguien dice, eso es lo que yo necesito. Hermanos, quiero decirle, no sé si aquí en esta nación estén en el mismo desenfreno. Pero ahora estamos enfocando muy afuera, pero la parte nuestra, porque nos podemos quedar. Algo que he aprendido es lo siguiente: cuando un hombre está inconforme de la vida espiritual y no tiene visión, se hace cruel y criticón. Pero cuando una vida está inconforme de la vida en Cristo, de todo lo que pasa
en el cuerpo de Cristo y tiene visión, eso es diferente. Y entonces, Señor, líbrame, por favor, líbrame. Por eso tengo temor, ¿verdad? En este mundo globalizado, ¿hasta dónde va a caer esto? Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque en la parte, mis hermanos, en la cual nosotros podamos ver realmente la evidencia, lean el verso, ayúdenme por favor. Y dice el verso 13, y di a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y entonces, si ustedes pueden ver, mis hermanos, todo el verso 2 me aplica, mis hermanos, me impacta mucho, porque mis hermanos, podemos hacer un resumen, pero alegría, verso 1 del capítulo 2, alegría. Verso 2, risa, vamos a divertirnos, ¿sí? 3, vamos a los mejores manjares, aquí hay un buffet y agasajar la carne. 4, engrandecer las obras, edificar casas, hacer huertos, propiedades. 7, comprar siervos y siervas. 8, amontonar plata. Mis hermanos, en todo eso gastando la vida, la iglesia del Señor. Quizás sea una reprensión, pero a la manera del Señor, con amor. Y puedo decirle a qué realmente está dando su vida, su corazón, toda la unción que el Señor le ha dado, el llamamiento, la gracia, todo el potencial que el Señor le ha conferido, todo lo que por gracia hemos recibido. La pregunta es muy sencilla: ¿a qué estás entregando tu vida? Y si esto, mis hermanos, esta es lo que tú vas a encontrar debajo del cielo, esta es la vida diaria. ¿Cuánto el Señor ha ministrado mi vida, mis hermanos, en lo que es las finanzas? El Señor ha ministrado. Y he encontrado lo siguiente: la vida piadosa. Y he encontrado, mis hermanos, mientras tengamos sustento y abrigo, estamos contentos. Porque nada trajimos aquí, y seguramente nada ¿qué? Naturalmente nada nos vamos a llevar. Lo que sí nos vamos a llevar es la vida del Espíritu. Amén. Eterno. Eterno. Y entonces vean, quizás esto sea una zancadilla para ir en la carrera alocada que llevamos, o nuestros hijos. Yo siempre hablo de los jóvenes y digo, ¿cómo me compadezco de ellos? Porque empezando a volar, ¿verdad? Y si algo tiene el joven y los matrimonios jóvenes, dando su vida, yo quiero tener una empresa, y yo quiero tener esto, y yo voy a viajar por el mundo y volando para que venga el Señor, y por ahí no es. Y cómo me impresionó, mis hermanos, una vida allá excepcional. Mi hermana, la amo en el Señor, tiene liderazgo de todos los jóvenes en la ciudad, soberanamente. Hermano, una estudiante brillante, la mejor abogada. Y cuando vino a Cristo, mis hermanos, le estoy diciendo que nació en la iglesia cristiana y dando su vida a eso. Y cuando vino, mis hermanos, y cuando vio la realidad de lo que es vivir sin derechos, ¿cómo poder defender los derechos de los demás? Abrió un negocito vendiendo pañales desechables. ¿Cómo? Y viviendo solamente para la gasolina, ¿cómo le dicen aquí? ¿Sí? Solamente para eso. Obediencia. No, usted pudiera ver, pero ¿cómo es que estás haciendo eso? Hermanos, nuestras vidas son interrumpidas cuando entendemos la vida en el Señor. Cuando nuestra vida es interrumpida y sabemos de qué se trata esto, y chequen todo esto, pero el que lo resume es el verso 10. Mis hermanos, ganadería, edificó, no se privó de nada, mis hermanos. Siempre me sorprende ¿verdad? No sé cómo lo hizo para tener 1000 suegras, 1000 mujeres. ¿Cómo le haría? No, hermanos, fue un chiste. Dios bendiga a nuestras hermanas en Cristo. Pero estoy hablando de alguien que no es del Señor. 2 verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara.
Hermanos, ayer les decía a los matrimonios, esto está diseñado, mis hermanos. Aquí, me imagino que aquí debe ser lo mismo. Viña del Mar. Pero allá tenemos playas, Cancún, la Ribera Maya. Todo está diseñado para una cosa, para que usted agasaje la carne. Usted va a ahorrar y va a decir, yo nomás quiero unas vacaciones, sí. Y usted va a pagar y entonces va a entrar a un lugar donde puede comer todo lo que quiera, pueda beber todo lo que quiera, pueda divertirse todo lo que quiera, pueda entrar a los shows todo lo que quiera. Y usted dice, Dios me ha bendecido y fui a unas vacaciones. No. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era, ya me acordé, el colmo de la vida es la vanidad. No sirve. Y entonces aborrecer esta vida, sí, esta vida natural. Como aborrezco esta vida. Y eso dicho por Job, en el momento cuando Dios trata con él y cuando ya de oídas, pero mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, dijo. Por tanto desaparezco, es lo que dice el original. No sé lo que están criando, no sé la proyección que tengan para la familia, pero ahora responsabilidad, ¿en qué estás gastando tu vida? Si no es esta vida, es tu vida. Si es este tu estilo de vida, y entonces contrástenlo. Toda esta visión debajo del cielo, mientras que Pablo dijo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y doy paso a lo segundo. La segunda concesión que el Padre le entregó a su Hijo es visión. Ver, luz, son sinónimos. La primera es vida y la segunda, mis hermanos, concesión que el Padre le ha dado a su Hijo. Esta prerrogativa es luz. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Visión. Sin visión el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Y cuando hablamos acerca de visión, yo tengo un testimonio en un pastor de México y cómo fuimos unidos. De pronto veía, y entonces yo ya tenía años ministrando él, y un día yo quiero platicar contigo. Sí, cómo no, vamos. Nos vimos en un restaurante. No sé, pero yo siento que el Espíritu Santo me está trayendo aquí contigo. ¿Tienes algo que decirme? Dos cosas te voy a decir. Número uno es, ¿tienes convicción que el Señor te haya dado el llamamiento al ministerio? Dijo, yo lo tengo, el Señor me llamó. La segunda pregunta, ¿sí sabes a dónde va la iglesia? No sé. Ya me cansé. Le intento por aquí, le intento por acá. He hecho esto. No sé. Hermanos, eso me impactó. Porque si el ciego guía al ciego, y entonces estamos hablando de lo que es visión. Una visión celestial. Juan capítulo 1. Esto, mis hermanos, fue algo que solamente, escuche, solamente esto usted lo va a encontrar en Cristo. Pero son tres prerrogativas, tres derechos que solamente el Padre le ha dado al Hijo. Y ahora vea la importancia. El Hijo se lo da a quien Él quiere. Siéntase privilegiado. Porque así como nos ha dado su vida, que la estamos malgastando y que no queremos esa vida, pero aquellos que hemos despertado esta palabra y sabemos, es en lo práctico y es aquí. La vida eterna es aquí. No se trata de yo vivir mi vida, sino es la vida de Cristo. Hermanos, es una vida enfocada. Una vida que pone toda su fuerza en el Señor. Una vida que no está intentando, sino que
con sobriedad, va caminando y entonces es palpable la vida de Cristo en la iglesia. Quizás esta sea la respuesta a una pregunta que ustedes hicieron. Pero ¿a qué se refiere esto, mis hermanos? Y es, mientras esté aquí, ¿en dónde? En el cuerpo, en la carne. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tuvimos un campamento para jóvenes y cómo el Señor me impactó en ese campamento, y fue más intenso, y es la vida crucificada. ¿Y cómo era la vida crucificada? Era esto: atender al joven y decirle: ve si estás realmente en la vida en Cristo. Ve si todo esto de una manera práctica, ¿hacia dónde vas? ¿En dónde va tu desenfreno? ¿Hacia dónde estás dirigido? Hermanos, esto tiene que ver con también el Señor traer visión. Si el Señor no abre, si el Señor no nos deja ver, entonces, hermanos, esto es una tragedia. Porque vi en YouTube como un experimento que hacen a un daltónico. Chéquelo. Y usted va a encontrar daltónico. Hacen un lente especial. Y si usted puede ver la expresión de ese hombre en el momento cuando se pone, siempre había visto lo mismo, pero en el momento cuando capta y empieza a llorar, y no veía, ahora veo. Y qué privilegio cuando se desarrolla la visión en cada uno. Qué privilegio cuando hay en la iglesia del Señor una visión, y cuando se despierta la visión en cada uno y podemos ver de una manera clara. Y esto trae pero grandes beneficios al pueblo del Señor. Pero antes, Juan capítulo 1, vean lo que produce la visión. Por eso también les he hablado acerca de ver a Cristo, alto y sublime, pero la parte es verlo en la iglesia, verlo aquí en la manera práctica. Ahora, noten aquí, Juan capítulo 1, y dice el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Me gusta cómo lo dicen los originales. En la eternidad pasada, porque va a haber una eternidad presente. Yo sé que son términos humanos, pero nos ayudan a comprender. Dice, verso 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz, hermanos, verso 9, esa concesión, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía. Esa palabra es una constante aparición. Y ahí podemos ver la siguiente prerrogativa, mis hermanos. Ahí es donde nosotros podemos ver, verso 4, ahí la vida era la luz de los hombres. Ahí es cuando dio a luz, si tienen esa expresión aquí, de una mujer embarazada y que va a dar a luz, nacimiento. Y en esa concesión divina, en lo que tiene que ver aquello que el Señor viene a traer, vean lo que dice, mis hermanos, el verso 14, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aquel verbo que estaba en la eternidad pasada, otra vez, el Señor dejándose ver a través del verbo encarnado, y que ahí el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vean, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, amén, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Verso 18, vean la concesión: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, hermanos, ¿en dónde está? Solo el unigénito está en el seno del Padre. ¿Por qué? Por cuando veo esta palabra, mis hermanos, y yo les he dado vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
El único que está en el seno del Padre es el Hijo. Nosotros estamos en la mano del Señor. Y en esto, vean, dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan vio al Hijo, le dio la revelación, y ahí es donde nosotros podemos ver en una parte práctica. Vamos a ir a una parte práctica para que usted vea todos los beneficios de alguien que recibe vista. Juan capítulo 9. Voy más a prisa, más deprisa. Va. Qué hermoso es tener comunión con las Escrituras, ¿no le parece? Pero vean, la visión espiritual nada tiene que ver con lo natural. La visión espiritual nada tiene que ver aquí. Nada. Juan capítulo 9. ¿Qué encontramos? Un ciego de nacimiento. ¿Sí? Ciego de nacimiento. Naturalmente no tenemos una visión espiritual. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí es donde un nacimiento natural nos priva completamente de una visión que podamos tener en el Señor. Pero ¿cuáles serían los beneficios, mis hermanos? Todo lo que sigue diciendo, bien, los discípulos siempre bajo una teología un poco distorsionada, le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y entonces, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, naturaleza, luz soy. Y entonces por naturaleza ahora podemos ver que Él es la luz. Él es la luz del mundo. Cuando hablamos de luz estamos hablando de una visión. Y vean, hay una expresión allá en Saltillo que tenemos, y es: los que hemos recibido esta visión, la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Y otra vez, desenfocado, testimonio, cuando yo empecé, hay que poner la visión. Estamos ahí, ¿a qué me llamó el Señor? Y entonces poniendo visiones que creíamos nosotros que eran la visión de Dios. No, en nuestra visión son los adictos. No, nuestra visión es a ganar el mundo entero. No, nuestra misión y nuestra visión. Y privados completamente de lo que el Señor quiera, que es verle a Él. Verso 7, vean. El verso 6, verso 7, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. A partir de aquí una progresión. Vean cómo el Señor vino a dar visión. Y entonces vean lo que hace alguien que recibe la visión de Dios. Voy a detenerme en varios, pero vean cómo no reconocía este hombre. ¿Por qué? Respondió, verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Identidad. Cuando alguien tiene la visión, ¿qué se produce? Una seguridad de realmente quién es él. De realmente, mis hermanos, reconocer la naturaleza. Verso 10. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, vean, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. A partir de aquí, mis hermanos, ustedes puedan ver qué produce cuando alguien recibe esta visión, esta concesión divina. La tenemos. Y vean lo que dice el verso 25. Avanzo. El verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé.
una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿De qué estamos hablando? De alguien que enfrenta al sistema religioso. Beneficios de alguien que ve. Y entonces aquí podemos ver, ahora vea, enfrentó a todos los religiosos. El resultado de una visión es que sabe discernir en la manera cuando algo es religioso y cuando algo es del Señor. Y yo creo que ese es uno de los beneficios más grandes que nosotros tenemos. Aquí vean el verso 24 también. Verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y cuando nosotros podemos ver, mis hermanos, hablar, esto trae sabiduría del Señor. Escuche la manera como se libra de lo que es la ceguera a través de lo que es la religión. Y entonces ahora no le convencen al hombre que Jesús sea un pecador. Tiene conocimiento de Dios, tiene entereza, tiene sabiduría de Dios. Entonces vean, un hombre que mendigaba sin visión espiritual. Hermanos, todos estuvimos en miseria en algún momento. Y ahora podemos ver qué produce la visión. Verso 28. Y le injuriaron diciendo, ¿tú eres su discípulo? Ahora veían algo en el ciego, una progresión, pero ahora ¿qué veían? Este es un seguidor. La visión produce todo esto. Que podamos hacer la diferencia entre lo que es la religión y lo que es espiritual. Nos deja ver conocimiento del Señor. No nos convence en la parte como al ciego, él es pecador, no sé si sea. Como aferrados a decirle, es un pecador, no sé. Tenía conocimiento de Dios, pero ahora, ¿acaso tú también eres su discípulo? Tenía las evidencias. Y de ahí es donde nosotros también podamos considerar, mis hermanos, que en la manera como la visión te hace discípulo. ¿Por qué muchos no se discipulan? Porque quizás no han valorado la parte de lo que es una visión que solamente puede dar el Señor. Hermanos, avanzo el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y vean. ¿Y qué? Eso implica una búsqueda. ¿De quién a quién? Cuando alguien tiene visión de Dios, cuando recibe esta concesión dada del Padre, entonces el Señor le encuentra. Aunque seamos tan torpes, aunque, mis hermanos, no podamos nosotros acceder, porque Él habita en luz inaccesible, no obstante, Él viene a nuestro encuentro. Pero esto implica una búsqueda. Quiere decir que el Señor se tomó su tiempo, implicaba una búsqueda, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y entonces podemos ver, mis hermanos, escucha la voz de Dios. El resultado de una visión de Dios, de despertar esta visión, abre nuestros oídos al Señor. Escuchamos con claridad la voz de Dios, somos encontrados, somos llamados a comunión. ¿Y todo por qué? Porque le estamos viendo a Él. Y que fuimos librados de lo que es lo natural, que fuimos librados, mis hermanos, de lo que es lo religioso. Y ahora el Señor ha traído sobre nosotros esta concesión, verle solamente a Él. ¿Qué encontramos? Una adoración, mis hermanos. Podemos, seguramente que vamos a perder la compañía de la religión. Seguramente que vamos a ser echados de la religión por esta visión, pero ganamos al Señor. Y entonces ahí es donde yo veo la realidad. Hermanos, yo tuve que salir también. Yo salí de un movimiento sectario religioso. El Señor me sacó. Pero ¿qué fue lo que me sacó? Que no aplaudíamos y no danzábamos y por eso salimos. No. Porque yo quería ser pastor y que no. Si no fue la parte, mis hermanos, de admirarlo a Él, de ver que Él era real. Y en la manera como Él abrió nuestros ojos, entonces ir en la búsqueda, ir, mis hermanos, en la parte que hasta hoy el Señor ha sido bueno. Pero yo les puedo decir a todos, mis hermanos, ninguna posibilidad de estar en este lugar. Pero el Señor de la nada hace para que Él sea glorificado. Y en eso no estoy diciendo que yo soy. Cristo es. La concesión que el Señor quiere traer sobre nosotros es que podamos ser conscientes, mis hermanos, que abrir nuestros ojos a una visión de Él, entonces ahí es donde nosotros podemos ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas.
Vayan conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio. Este verso siempre me ha impactado. ¿Por qué? Nuevamente. ¿Por qué me ha impactado Deuteronomio? En lo que tiene que ver la visión celestial. Me ha impactado tanto, mis hermanos, a razón de una cosa. Capítulo 29. De que hoy, mis hermanos, al hablar acerca de lo que es la visión, y cómo me ha impactado tanto esto, porque realmente nosotros sabemos, cuando somos realmente, cuando nuestros ojos se abren, entonces se produce un discernimiento. Voy a dar un testimonio. El Señor me llevó a compartir esta palabra a una región muy dura de México. Ahí le llaman la ventana 1040. Ahí hay unos estados de México donde hay persecución, donde hay la parte de, es la dureza del evangelio. Entonces llegamos a un viaje misionero, llegamos a un lugar y en ese terreno así, pero duro para lo que era el evangelio, había una iglesia floreciente. Entre los saberes que había, hermanos, en ese siervo es que un día, mis hermanos, una niña enfermó, murió y él oró por esa niña y Dios le dio la vida. No, eso trajo un boom así. Y entonces ir bajo eso, mis hermanos, el Señor me dijo, comparte la palabra. En la noche era, en la mañana era la evangelización, en la noche teníamos reuniones. Y me dijo, comparte la palabra. Me acuerdo, mis hermanos, que compartí esta palabra, no esta palabra, sino hablé acerca de lo que es la visión. Y me refería a estos versos, hermanos. Ese hombre al final dijo, mira, yo no tengo eso que tú dices. Y entonces ver, ¿por qué? Porque ver de una manera cómo puede uno ser arrastrado en la parte de lo que parece tener vida otra vez. Y en la manera realmente de qué trata todo esto. Y entonces el reflejo o el testimonio es el pueblo de Israel. Y noten lo que pasó con ellos, capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y vean el verso 2. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra. ¿Veían o no veían? ¿Veían la obra del Señor, sí o no? Pero aquí hay una confirmación que estos vieron. Dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué tremendo. Perdernos, mis hermanos, en eso y poder llegar a una conclusión. Yo no veo. Puedo ver todo esto y ahí es donde nosotros podemos ver la diferencia entre lo que es alguien, una iglesia que tiene visión espiritual y otra que no la tiene y que solamente ve lo natural. Por eso, en la manera como el Señor nos guíe, mis hermanos, en ese llamamiento, ¿cuál es el llamamiento? Dar vista a los ciegos. Que el Señor use a su iglesia, que el Señor use nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ahora en esa concesión que nos haya dado, que nos ha concedido el Señor, podamos cumplir fielmente en el ministerio que el Señor nos ha conferido. ¿Cuál es? Porque para esto te ha parecido a ti. ¿Cuál es el llamado? Vayan conmigo a Hechos. Y el llamado tiene que ver la parte práctica. ¿De qué manera, mis hermanos, nos podemos encajonar? ¿De qué manera nos podemos decir, no, aquí hay revelación de Dios? ¿De qué manera es que podemos hacernos élite? ¿Qué línea tan delgada? Y no captar lo que es en esencia el ministerio que el Señor haya conferido. Y de qué manera ese ministerio no es nuestro, es de su Hijo, pero que el Señor lo pone en hombres. Y vean, aquí les dije, capítulo 26 de los Hechos. Y dice el verso número 16, el Señor conceda que en esta concesión que Dios nos ha dado,
que en aquello que el Señor ha traído sobre nosotros, ahora la parte práctica. ¿De qué manera? En la parte de la participación es que nosotros podamos ir. ¿Por qué? Porque seguramente solamente aquel que ve puede guiar a otro. Y entonces noten la gran responsabilidad que tiene el cuerpo de Cristo. 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto la visión es para mostrar a Jesús y que se conviertan. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. La visión es progresiva. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío, apóstol de los gentiles. Verso 18, ¿y cuál es la comisión? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial, la misma visión, el Señor mismo. ¿Por qué? Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Al ciego lo corrieron de la sinagoga, lo corrieron de la religión. Verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, vean, persevero hasta el día de hoy. Hermanos, consideré esta parte muy delicada. ¿Qué es un adulterio espiritual? ¿Qué es un adulterio espiritual? Pero oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira, es esto, poner la mirada así. Tan fácil que es quitar nuestros ojos de Cristo. Para mí eso es una línea pero bien delgada en la parte de lo que es un adulterio espiritual. Es no dejar de ver a nuestro Señor. Es poder mirar otras cosas, tener comunión con otras cosas y dejar de ver al Señor. Tan delicado esto. Por eso la manera como alguien pueda perseverar, la manera como alguien, mis hermanos, se pueda ver en la parte de lo que es cuánto valor tiene una vida que es, mis hermanos, que tiene permanencia. ¿Sabe cuál es la tendencia de muchos ministros? Discipulan y de pronto, mis hermanos, en el discipulado y una vida que tiene anhelo por el Señor y que quiere aprender del Señor, y de pronto se le discipula, ha respondido al santo llamamiento, tiene capacidad de responsabilidad, se le puede delegar, y de pronto acto seguido vamos a lanzarlo. Hermano, cuidado, no tenemos que lanzar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué hace el valiente si no prepara la flecha? ¿Y qué hace? La guarda en la aljaba. ¿Cuánto durará ahí? Mucho o poco, pero es tranquilo. Y en esto que tiene que ver, mis hermanos, con perseverar en la visión, beneficios, pero al mismo tiempo responsabilidad, que el Señor nos ha llamado. Vean el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, evangelización, ir. Estoy en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Escudriñar las escrituras, no salir nada fuera de la palabra del Señor. Verso 23, que el Cristo había de padecer, y vean lo que dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar, amén, luz al pueblo y a los gentiles. Tercero y termino, la concesión que el Padre le ha entregado a su Hijo, y cuánto el Señor les dije, ha traído sobre mí entendimiento y puede ser útil para alguien que lo considere. Pero esto, número uno, vida; número dos, visión. Y cuando nosotros vemos perseverar en la visión y ir adelante en lo que es la visión celestial, no mi visión, sino la visión del Señor,
En ese momento, mis hermanos, venimos a lo tercero. Lo tercero es algo que todos estamos familiarizados. Juan capítulo 8, verso 24, o deberíamos estar. La tercera concesión que el Padre le entregó a su Hijo es, mis hermanos, la autoridad, el gobierno, el señorío. Juan 8, 24. Él gobierna y le ha entregado toda la autoridad a su Hijo. Tiene todo el gobierno. Y otra vez, vamos a ir a la parte práctica. En este caso, el Señor nos use para que a donde quiera que el Señor quiera llevarnos es abrir los ojos, que se abran los ojos del entendimiento. Una visión que sea del Señor, que veamos a Cristo, que las vidas puedan ser desenfocadas de todo lo que se ve horizontalmente y poner la mirada en Cristo, poner una visión en la cual sea Cristo y de esa manera que se desarrolle esa visión dentro del pueblo del Señor. Juan capítulo 8, verso 24, voy avanzando y dice Juan 8, 24. Déjenme leer, mis hermanos, por favor, desde el verso 23. Verso 23. Y les dijo: vosotros sois ¿qué? De abajo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo hago, que yo soy en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Hermanos, Él es el que hace. Cuando nosotros vemos la manera como el Señor le ha conferido al Hijo toda la autoridad, todo el gobierno, entonces de ahí vamos a la manera como el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Pero en esto Él tiene la autoridad, Él tiene el gobierno, a Él se someten los pueblos. Y de qué manera ahora nosotros podamos, no sé si tengamos que elaborar mucho sobre esto, pero es un terreno conocido de nosotros. Y hablamos de su señorío, hablamos que Él tiene la autoridad, hablamos, mis hermanos, que Él es, por decreto fue declarado rey. Y de ahí nosotros podemos ver guianza que el Señor traiga sobre nuestras vidas. Pero quiero terminar solamente en una evidencia, sí, de la manera como el Señor se ha mostrado en nuestras vidas como aquel que tiene el gobierno, aquel que tiene la autoridad. Pero ¿qué es lo que gobierna? ¿Qué realmente gobierna? Para que nosotros podamos decir, en ese gobierno estamos, en esa autoridad estamos. Y ahí es donde nosotros podemos ver nuevamente dos cosas, considerarlas. La palabra. Cuando nosotros vemos este reino tiene autoridad a través de lo que es la palabra. ¿Y qué encontramos? Es un hombre bajo autoridad, el centurión. Y cuando encuentro esa palabra, mis hermanos, en el cual tiene que ver es, mi criado está enfermo, va con Jesús y le dice, mi criado está enfermo, ¿puede sanarlo? Estoy parafraseando. Vamos, yo le sanaré. No. No es necesario que tú vayas, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces el concepto de estar bajo autoridad, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, y le digo a este ve y va. ¿En qué radica la autoridad si no es en la palabra del Señor? ¿En qué radica si no es, imagínense que usted mañana llegue a su empleo y de pronto alguien está en la puerta y dice, tú ya no entras aquí? Lo primero que usted pudiera decir, ¿quién dijo que no puede entrar? ¿Quién dijo? Relaciona lo que es la orden de autoridad con quién lo dijo. ¿Pero qué dijo? Que no puedas entrar. ¿Pero quién lo dijo? Pues lo dijo el conserje, no por denostar a nadie. Lo dijo, no. A mí, si no dice el patrón, si no me dice aquel, entonces no. Pero que digamos, no, dijo el jefe que no entras. Autoridad. ¿Qué gobierna si no lo que es la palabra? ¿Qué gobierna si no es el régimen del Espíritu Santo? ¿Qué gobierna? Aquello que realmente nos dirige, el Espíritu y la palabra, para que nosotros podamos ver de esa manera el gobierno de Dios en nuestras vidas. En una parte práctica, ¿cómo saber que alguien ha respondido al sometimiento del Señor? Otra vez la parte práctica.
Si en la parte de la vida es qué vida estamos viviendo, si en la parte de la visión es estamos participando en esta obra en el cual el Señor nos ha dado un llamado para que los ojos se abran, tener visión de Dios. Y lo tercero es, ¿cuál sería la evidencia práctica para decir, este está sometido al Señor? Es muy sencillo. La necesidad, una de las más grandes que está, mis hermanos, una de las necesidades más grandes que hay en la iglesia en México, ¿sabe cuál es? Mateo capítulo 28, la evangelización. La evidencia más palpable de una iglesia o de un creyente que está sometido al señorío de Cristo y que ha respondido a esta concesión de gobierno de Dios sobre su vida, tiene una evidencia: evangeliza. Yo no sé de qué manera usted esté llevando el evangelismo. No sé si tengamos, como en México, tener que hacer un mes de evangelización. Todos van, ¿verdad? Todos se emocionan. Se acaba ese mes y un programa nada más. No, estoy hablando de un despertar al señorío de Cristo bajo una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Hermanos, la predicación del evangelio. Quisiera dejarles algo tan práctico que ustedes pudieran meditar en ello, pero ¿qué de la evangelización? No de traer gente a la iglesia, sino es de qué manera nosotros podemos ver, está evangelizando, está llevando el evangelio. ¿Habrá ese despertar en la iglesia? Es como el testimonio que he traído. El Señor me ha reprendido duramente en lo que es mi vida de oración. Y puedo decir, por la gracia del Señor le he rogado, enséñame a orar. Quiero entrar a la escuela de oración y poder ver, mis hermanos, la parte de la intercesión como algo en el cual no sé también cómo la iglesia esté aquí en relación a lo que es la oración. Si realmente hay clamor por Dios. No estoy hablando de un movimiento de oración para que nos solucione todos los problemas. Estoy hablando de dependencia. Estoy hablando del momento en el cual, hermanos, la intercesión viene a ser una parte importante, sabiendo que hay alguien que intercede eternamente por nosotros, pero que ha llamado a un cuerpo sacerdotal para que interceda por los demás. Y nunca había sido tan desafiado en lo que es la oración de intercesión. ¿Sabe qué? Se forma el carácter de Cristo. ¿De qué manera? La oración de intercesión no se centra en mí. Se centra traer todo el favor de Dios para otro, traer el poder de la vida en otro. Señor, sálvalo, Señor, rescátalo, Señor, sánalo. En otras palabras, Señor, por favor, hazme millonario. Señor, por favor, mira, acuérdate de mí. Señor, sáname, por favor. Ya no, lo tuyo no cuenta. Dispensas para los demás. Y entonces vea cómo se forma el carácter de Cristo también en la oración. Y si no es en la parte de las relaciones, que tenemos roces, choques, y que en eso me hizo, y que guardamos ahí resentimiento, o le hablamos más o menos, o que no se me olvida lo que me hiciste, y pensar que esa oración llega al Señor nunca. Cuando estéis orando, perdonad. ¿De qué manera el Señor ha tratado con mi vida? Y es: si no perdonas, no te escucho. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Pero aquí, evangelización. ¿Y por qué vi la oración? Porque si no hay ruego por las almas perdidas. ¿Y dónde se centra el ruego de la intercesión? En el amor por el perdido, mis hermanos. Hermanos, aquí no la podemos pasar muy bien. Aquí no la podemos pasar, pero bien, hermanos. Yo les digo sinceramente. Pero cuando nosotros vemos hacia afuera, y si ya no produce esa parte de compasión, y si ya no produce esa parte de ruego por el perdido, se me hace que estamos perdiendo el sentir de Cristo. La parte práctica. Háblame de tu vida de oración. Hábleme de la evangelización. Por lo menos un folleto, mis hermanos. Por lo menos metas en la organización de los Gedeones y repartir testamentos, por lo menos. Pero evangelismo personal.
Sabe que el Señor me dio una palabra en Timoteo, y cuando una epístola pastoral, voy terminando, porque ustedes tienen hambre del Señor y yo también. Entonces aquí no la podemos pasar hasta mañana, mis hermanos, en las Escrituras. Pero ¿qué de aquello, mis hermanos, que el Señor dice en su palabra? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en dos oficios requeridos en el tiempo de Timoteo, que las cosas ya andaban mal en el liderazgo. Tito, los problemas de la iglesia; Timoteo, los problemas del liderazgo. Pero ahora consideren la parte, mis hermanos, que tiene que ver: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble paga. Eso es, que les paguen doble. ¿Por qué? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sabe cuál era la labor de aquellos? Una cosa, predicar el evangelio; otra, edificar a la iglesia a través de la enseñanza. Pero ya la manera como uno se hace exclusivo: yo enseño nada más. ¿Y qué de la evangelización en los siervos? ¿Y qué de la parte de lo que es el evangelismo? Hermanos, consideren esta palabra y ustedes verán que está hablando de que el liderazgo tenía que ser considerado como de doble paga. Está hablando de dinero, doble paga a razón de dos trabajos que hacía: evangelizaba y edificaba la iglesia. No sé cómo esté el señorío de Cristo en relación al evangelismo, a la oración. Pero terminando, Mateo 28, y dice el verso 18. Encomendar al Señor esta palabra, mis hermanos. No digo que corramos a hacer una campaña evangelística o que corramos a hacer programas de evangelización. Lo que yo digo es cumplir con el santo llamamiento en base a una vida que conoce la concesión que el Padre le dio a su Hijo, y es autoridad. Y vean lo que dice el verso 18. ¿Lo tienen? 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo: tengo el señorío, amén. Tengo la concesión de la autoridad total, amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si tienes tiempo, si tienes ganas, si te alcanza el día, ve a ser discípulos. No, esto es una orden. Esto es una orden: id y haced discípulos. Una persona que reconoce la autoridad y el señorío de Cristo, mis hermanos, tiene que atender bien esta orden. ¿Y cuál es? Predicar el evangelio. Id. ¿Y qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Me gusta como dice, mis hermanos, y el verso 19 podemos poner el énfasis en el id, en el verbo de id, o en el verbo de hacer. Pero esto se soluciona cuando vemos: cuando vayan, al ir, hagan discípulos. Y entonces cuando nosotros vemos, mis hermanos, todo esto que encontramos en la gran comisión, podemos ver lo siguiente: todo poder le es dado a Cristo. Es decir, todo poder, cuando dice el Señor, toda potestad me es dada, está diciendo: no tengo límite de recursos. Aleluya. Tengo potestad, mis hermanos. Y entonces lo que menos necesitamos es dinero, mis hermanos, para predicar el evangelio. Esta comisión alcanza a alguien que tiene todo el poder, no tiene limitación de recursos, número uno. Número dos, toda nación no tiene límite geográfico. Alcanza naciones este evangelio. Número tres, toda cosa, enseñándoles que guarden todas las cosas. Está hablando guarden todas las cosas, no tiene límite de obediencia, tienes que obedecer.
Si conoces la concesión del señorío, es sometimiento, es obediencia. Hermanos, también el Señor ha tratado con mi vida y con la iglesia en lo que tiene que ver lo más práctico: obedecer. Obedece. La obediencia, sin reproches, sin desafíos, sin tardanza. Esa es obediencia. Y la última: en todo tiempo. Yo estoy con vosotros todos los días. No tiene límite de tiempo. Esta gran comisión solamente alguien la puede captar cuando ha recibido la concesión del señorío de Cristo. Hermanos, 3 cosas que le pueden ayudar y que pueden traer realidad sobre lo que es la vida espiritual. Espero que el Señor les haya bendecido hoy. Espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas. Espero que en todo esto que hoy podemos ver, podamos examinar nuestras vidas y decir: realmente el Señor, estoy respondiendo al llamado del Señor. Realmente estoy respondiendo al llamado del Señor. Y yo quisiera terminar, mis hermanos, que usted considera un llamado del Señor con un canto. Un canto. Si podemos venir con un canto, mis hermanos. Quiero terminar invitándoles. Es un canto muy tradicional, que creo que todos lo sabemos. Si puedo tomar la guitarra, ¿sí? Amén. Puestos de pie. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y el Rey de Gloria me ha transformado. Y el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. Amén. No sé si alguien se acuerde del canto, que no lo voy a entonar. Y es: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Alguien se acuerda de ese canto? Lo aprendí de niño, mis hermanos, en las bancas. Y en la letra dice: ¿te sientes casi resuelto ya? Pues deja el casi y a Cristo ven. Y yo no sabía que el autor, mis hermanos, de ese canto, ¿saben dónde se inspiró? En el último discurso que Lucas relata en el libro de los Hechos. Y fue el momento, mis hermanos, cuando le habla al rey Agripa. Y me impresionó mucho, porque atendí a lo último que relata Lucas, este sermón, este testimonio que dio Pablo, y en el cual al final Agripa se encuentra así, dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y de ahí el autor de este canto, ¿te sientes casi resuelto ya?, se inspiró para alentar a la iglesia, es entregar su vida, rendirla completamente al Señor. Yo no sé de qué manera el Señor esté tratando con ustedes, mis hermanos, en la parte de la rendición, pero yo le puedo decir que hoy nuevamente el Señor tocando la puerta de nuestro corazón y decir:
ríndete, decide por Cristo. A lo mejor deja tu vida desenfrenada y alocada por lo que es de esta tierra y hacer un alto y decir: Señor, toma mi vida. Así como la parte del inicio, mis hermanos, qué precioso. No sé si ustedes recuerdan el momento cuando entregaron su vida a Cristo. Deshechos, sin nada, sin propósito mi vida. Y entonces el anuncio, mis hermanos, del perdón y de la vida en Él. Qué hermoso. Pero eso fue de atrás. Y ahora, mis hermanos, con mayor fuerza, con mayor claridad, con mayor madurez, reafirmar nuestra convicción: te entrego mi vida. Amén.